Análisis de la Revolución. Los grandes historiadores han realizado atractivas síntesis de los acontecimientos revolucionarios, como si los causaran unas ideas motrices en proceso de realización. Pero ninguno ha extraído las ideas de libertad e igualdad de los contradictorios hechos revolucionarios, ni de la decadencia final de sus oposiciones en el unificador cauce napoleónico. Las síntesis liberales o socialistas de la revolución han sido ideológicas, es decir, historiográficas y no históricas. Cada una ha creado ideas diferentes de la Revolución Francesa, no como productos de la imaginación presente proyectada hacia el pasado, sino porque no proceden de la unión o fusión de elementos asimilables, convergentes o complementarios en la realidad del hecho revolucionario francés. Los acontecimientos no se sometieron a procedimientos analíticos que permitieran, separándolos, descubrir la naturaleza de cada uno para saber si eran composibles, susceptibles de sintetizarse o tan solo de resumirse en un balance final donde se destacara el elemento dominante de la revolución, sin ser un montón de hechos revolucionarios y contrarrevolucionarios de una revolución sui generis. Ninguna síntesis de la revolución es plausible si no surge del análisis sistemático del hecho revolucionario, como se puede hacer con la Revolución Inglesa, libertad con parlamentarismo y protestantismo, o con la Revolución Rusa, igualdad con estatismo y colectivismo. A partir de la abolición de la monarquía y la decapitación del monarca, el sentimiento de la necesidad de estabilizar el régimen de gobernación con una nueva forma de Estado sin rey, bien pudo ser el factor determinante de aquella corrupta transición desde termidor a brumario. Faltaba el factor esencial de la lealtad revolucionaria en lugar de la artificial fraternidad. Bajo esta perspectiva, la tendencia al centralismo, denunciada por Tocqueville y Quinet, no habría sido sino una necesidad de suplir la ausencia de Estado con una dictadura popular sin perfiles estatales institucionalizados, sino más bien un vacío de Estado que provocó la unificadora legislación napoleónica, codificadora de lo administrativo, lo civil, lo penal y lo procesal, según el modelo del antiguo régimen. La aceleración revolucionaria puede estar causada por el motor del sufrimiento de la injusticia que la impulsa, o por el imán de la esperanza de libertad o igualdad que la atrae. La revolución inglesa fue atraída, la rusa impulsada. Aquella no necesitó héroes en la acción colectiva. La soviética habría fracasado sin los líderes que comunicaron a la rebeldía contra el zar y a la guerra el sentimiento táctico de la subordinación de los fines a la estrategia de una revolución socialista. Los héroes americanos lo fueron en la guerra de independencia, no en una revolución de la libertad política interior. Cuando las revoluciones están orientadas hacia una meta de liberación, no necesitan héroes. La parte laocrática del pueblo, la más consciente y resuelta, no solo sabe lo que quiere, sino el modo de conseguirlo. Ese fue el secreto de las revoluciones anglosajonas de la libertad. Nadie recuerda quiénes fueron los protagonistas de la gloriosa. Su teórico Locke pudo hablar así de la parte inteligente del pueblo, como Marsilio de Padua, que se destacó de la masa sumisa con la consigna de parlamento protestante para sentar en el trono al holandés Guillermo de Orange, casado con Ana, hija del católico Jacobo II de Inglaterra y campeón del protestantismo. Para conocer la naturaleza de los acontecimientos franceses, que trastocaron el orden estatal de la monarquía absoluta, debemos preguntar si estuvieron movidos todos ellos por una misma causa motriz o si se pueden agrupar en movimientos diferentes impulsados o atraídos por motivos distintos. Pues solamente en el primer supuesto podría hacerse una síntesis histórica de la revolución. La respuesta exige el previo análisis particular de los momentos culminantes que jalonaron el recorrido de aquellas sucesivas convulsiones del orden público
que dieron carácter indefinido a la década francesa. Una tarea que obliga a distinguir enseguida entre lo que sucedió antes y después de la huida del rey a Varennes, es decir, entre la reforma de la monarquía absoluta para hacerla constitucional o cuasi constitucional y la imposibilidad fáctica de una original revolución política patrocinada o presidida por el rey. Si es fácil definir los perfiles de la etapa reformista, no lo es agrupar todo lo que dominó la escena pública después de Varennes bajo un solo criterio político. Una clara divergencia separa lo ocurrido hasta Thermidor de lo que sucedió después. Desde Thermidor a Brumario hay un principio de continuidad reaccionaria que, junto a los episodios de inspiración monárquica, tiende a estabilizar la situación con un retorno a las libertades del 91. Esta característica reaccionaria del último periodo permite dividir el análisis de la Revolución Francesa en tres momentos históricos distintos: el reformista regenerador, el revolucionario generador y el reaccionario degenerador. El reformista regenerador, iniciado por Necker y la nobleza ilustrada para resolver el problema financiero del Estado absoluto, tuvo grandeza intelectual nunca igualada en la historia europea. Favorecido por el azar y la fortuna y venciendo las resistencias del rey, la corte, la iglesia y la nobleza, este periodo cristalizó en la Declaración de Derechos, en la conquista de la soberanía nacional y en la atribución del poder legislativo a la representación de los ciudadanos activos. A pesar del veto real y del sufragio censitario, este momento entró en la órbita de los pocos acontecimientos estelares de la humanidad. No solo Francia, el mundo entero se sintió concernido, orgulloso y enamorado. El reaccionario degenerador, iniciado con el miedo de la representación política al terror institucional, descendió con la gobernación termidoriana y especialmente con el directorio a una situación de tal bajeza intelectual y ética que, considerando la política como un medio de enriquecimiento y elevación de rango en la pirámide social, entregaba, de hecho, el poder a los generales de la Armada para que reprimiesen el acoso a los diputados por la miseria parisina o la agitación monárquica. Pichegru, 12 Germinal, año 3. Menou, 1. Prairial, año 3. Bonaparte, 13 Vendémiaire, año 3. Y llenaron las arcas del erario público con los botines de guerra en Europa. Brumario no hizo más que rematar la obra comenzada en Thermidor. Sin ideales, este periodo carece de misterio espiritual o político. El periodo revolucionario generador se sitúa entre el mentiroso decreto de la Asamblea de 15 de julio del 91, decidiendo que Luis XVI era inviolable, y el 27 de julio del 94, en que Robespierre fue puesto fuera de la ley y guillotinado al día siguiente. 3 años de hechos inconexos, iniciados contra la mentira del rapto del rey, con la escisión jacobina y el fusilamiento de ciudadanos que pedían la República, 17 de julio del 91. Continuados con la invasión popular de las Tullerías contra el veto real, 20 de junio del 92, la petición jacobina de destituir al rey, 15 de julio del 92, la toma sangrienta de las Tullerías por masas parisinas, con suspensión del rey, 10 de agosto del 92, abolición de la monarquía, 22 de septiembre, y rematados con la liquidación física de girondistas, hebertistas y dantonistas. Que el periodo intermedio entre la Reforma y la Reacción abarque la serie de sucesos ocurridos en estos 3 años no quiere decir que todos tuvieran la misma orientación política o el mismo carácter revolucionario. Para calificarlos en bloque de constituyentes de la Revolución Francesa, han de ser analizados por separado a fin de averiguar si pueden ser sintetizados en un hecho revolucionario continuo, lo cual obliga a decir previamente lo que debe entenderse por revolución política como concepto radicalmente distinto de las revoluciones sociales, económicas o culturales que eventualmente pueden acompañarla, motivarla o determinarla. La idea de revolución ha sido muy controvertida en la filosofía del poder. Hay revolución política cuando se invierte completamente, por acción colectiva de una parte de los gobernados, la relación estatal de gobierno establecida por la categoría
o clase social hasta entonces gobernante, con el consecuente cambio de las instituciones políticas. En contraste con la revolución, la reforma tiene dos connotaciones. Se hace desde el Estado y el régimen de poder cambia de naturaleza, pero no de función social. La reacción se opone a la revolución y a la reforma. Hay contrarrevolución si se pretende retomar la situación anterior a la revolución. La inglesa es prototipo de revolución liberal, la rusa de revolución socialista, la turca de Atatürk, de reforma político-cultural. Las transiciones son tipos distintos de reforma política impulsados en tiempos de crisis de Estado por el gobierno estatal, bien sea por sí mismo o mediante pacto, generalmente secreto con la oposición legal o clandestina. Los distintos fines, factores económicos y agentes sociales de los cambios políticos no pueden ser, precisamente por su diversa naturaleza y finalidad, connotaciones definitorias de una revolución política. A partir de estos conceptos precisos, fijando exclusivamente la atención en las relaciones de poder, institucional o fáctico, sin prestar crédito al hecho de que los franceses llamaron revolución a lo que estaba sucediendo desde la Bastilla, se deben analizar los hechos sobresalientes en los 3 años del período intermedio que aquí se ha considerado como revolucionario, para saber si en ellos se forma una cordillera jacobina de sansculótides o bien cúspides aisladas de actos colectivos revolucionarios sin causa común y no enlazados entre sí por acontecimientos voluntarios. El examen del hecho revolucionario francés existe una reflexión metódica sobre la relación causal, consecuencial o meramente sucesiva que pueda existir entre reforma y revolución. La cuestión fue planteada por Rosa Luxemburgo respecto de Polonia con la famosa disyuntiva reforma o revolución que Lenin convirtió en la copulativa reforma y revolución. Casi todos los historiadores creyeron que la reforma abrió la puerta a la Revolución Francesa, incluso elevando esa inconsciente apertura a principio general de todas las revoluciones. La invitación reformista a la revolución, evidente en la rusa, no operó en sentido causal en la francesa, ni en sentido alguno en la inglesa o la norteamericana, carentes de reformas precedentes. Casi ninguna reforma termina en revolución. La ideología conservadora insiste, sin embargo, en la validez universal de la imprudencia reformista para asustar a gobiernos débiles al frente de estados en crisis, asegurándoles que las reformas liberan fuerzas progresistas no satisfechas de quedarse a medio camino, que las verán como debilidad de un estado predispuesto a ser conquistado desde fuera. Lo interesante y aleccionador ha sido que en las transiciones europeas a la libertad de partidos, incluido el comunista, el dique represivo contra la corriente democrática, despectiva del estado de partidos por no proceder de la libertad política colectiva, fue construido por la izquierda legalizada. Pero aquí se analiza la intrascendencia de la Reforma Francesa del 91 respecto del posterior periodo revolucionario y la imposibilidad de considerarla pre- o pro-revolucionaria, como sostuvo el historiador de la Revolución, Mignet, y los que le siguieron por esa senda. En la Francia posilustrada, el reformismo tenía una propia energía y dinamismo en los ciudadanos activos para ser autónomo sin concurso de los ciudadanos pasivos. La supresión del veto real, la aprobación de la declaración y la renuncia de los derechos feudales sin indemnización no hubieran podido ser frenados por la Corte contra la presión irresistible de una asamblea de representantes apoyada por el pueblo. Las mujeres habían conseguido algo mucho más difícil, obligando a la familia real a trasladar su residencia a París. Sin conocer la verdadera voluntad contrarreformista de Luis XVI, la corte y la iglesia, nada hacía presagiar que en momentos de tranquilidad social el rey quisiera huir hacia la frontera donde le esperaban las tropas austriacas. El solo hecho de la huida demostraba la debilidad de su carácter para perseverar en el rechazo de los acuerdos de la Asamblea Constituyente. Detenido en Varennes, infraganti de traición, lo que menos obstáculos morales y políticos ofrecía a la nueva situación era la suspensión de sus funciones,
el nombramiento de un regente provisional, Orleans, la aprobación de la Constitución sin veto y la Declaración de Derechos o la proclamación de la República como pidieron los Cordeliers. Pero la cínica ficción urdida por la Asamblea por interés exclusivo de la clase política frustró la reforma y abrió un sima moral insalvable entre pueblo y diputación, que aún subsiste hoy. Ningún historiador ha percibido la monstruosidad política, no solo moral, de la pactada mentira del rapto de toda la familia real elevada a ley por la Asamblea. Ninguno de ellos comprendió que esa degenerada ficción legal destruía por completo la base idealista y espiritual de aquella ingenua diputación que había transformado en la Asamblea Nacional la naturaleza representativa del tercer estado al considerar que el mandato imperativo quedaba derogado ante el inexorable deber ético de regenerar el estado de la monarquía absoluta, fundándolo primariamente en la nación inocente. El torpe maquiavelismo de lograr la aprobación real de la Declaración de Derechos y la Constitución del 91, a cambio de la mentira del rapto, hizo irrisoria la declaración e inmoral el motor de la reforma. Mancillaba la nación, representada por una asamblea mentirosa que sacrificó sus ideales en aras de las conveniencias personales de una diputación unida al rey en complicidad delictiva. Inestable y precaria situación de miedo mutuo a la verdad. Relación de poder entre trono y representación nacional fundada en un pacto ominoso entre rehenes de la misma falsedad que permutaba la regeneración de la monarquía por la degeneración de la representación. Daba al rey, en la nueva entente, el derecho de vetar leyes importantes, aunque limitado en cada asunto a 2 legislaturas. Metía en el alma de los diputados el germen psicológico de sus futuras frustraciones y traiciones. El desprecio mutuo suplantó al respeto. La inmoralidad los igualó. El rey estaba educado en el arte de mentir y fingir. Nunca se engañó a sí mismo cuando, noticiado de los sucesos de la Bastilla, se pronunció la palabra revolución. El decreto de 15 de julio inició a los representantes en el arte de engañarse a sí mismos para mentir al pueblo. La virtud nació como fachada del edificio de la hipocresía y con la necesidad del terror para mantenerla impoluta. Robespierre no creó la hipocresía gobernadora, la recibió del decreto de 15 de julio. Nadie ha hurgado en la ley psicológica que une el asesinato del rey a la conciencia abochornada de todos los que lo salvaron con la mentira del rapto. No es casual que los discrepantes del engaño al pueblo, los que se sublevaron contra sus mortales consecuencias, luego votaron el exilio en el proceso contra Luis Capeto en lugar de condenarlo a muerte. Robespierre, adalid de la ficción del 15 de julio para impedir la proclamación de una república que caería en manos de facciosos, fue el primero que la reclamó en el primer aniversario de la mentira. Si dijo después que fue necesaria la muerte del rey para que la nación viviera, no estaba confesando un sentimiento parricida. Expresaba la necesidad de borrar la culpa original de la Diputación, la huella dejada en ella por la falsedad del decreto de julio del 91, con el que esa mala conciencia salvó al rey para salvarse a sí misma en lugar de destruirlo. El inmoral decreto del 15 de julio del 91 desmitificó a los representantes del pueblo, a la propia institución de la Asamblea Nacional y al mito del 14 de julio. Rompió el encanto de 2 años de ilusión intelectual con idealismo moral. Cambió el rumbo de la reforma constitucional desviándolo de su impulso inicial contra la nobleza feudal y la aristocracia para reconducir el movimiento social y político del pueblo contra su propia representación política que lo traicionó, como luego ya era siempre. Desde el decreto de la mentira como razón de Estado, los acontecimientos se irán revolucionando en los fines, hasta cristalizar en medios populares de violencia contra la Asamblea Legislativa y la Convención. La mentira del rapto del rey cerró la vía reformista y abrió la revolucionaria. Con revueltas espontáneas y rebeliones populares,
preparatorias de las grandes jornadas que abolieron instituciones sustantivas y diputaciones adjetivas. La Comuna de París, dignificada por la creación de la Guardia Nacional contra la amenaza real de sitiar la capital, se hizo centro de impulsión de la lucha popular contra la Asamblea y la Convención. Del ayuntamiento partieron los movimientos que abolieron la monarquía, dieron cuerpo a la dictadura municipal de 40 días sobre toda Francia, liquidaron la Gironda y retuvieron la iniciativa legislativa hasta que el nuevo Comité de Salud Pública, sin Danton y con Robespierre, se la disputó y apropió. Se deben recordar aquí los modestos resultados obtenidos en contraste con la magnitud de los medios empleados, con la guillotina de intermediaria. El terror permite distinguir entre la dictadura comunal, asesina de la Gironda, y la gobernación revolucionaria, asesina del hebertismo y del dantonismo, que acotan la revolución entre la reforma traicionada por la Diputación y la reacción termidoriana aniquiladora de Robespierre. Esto no excluye que la revolución utilizara las plataformas institucionales y los derechos políticos otorgados por la reforma, ni que la reacción explotara las penalidades personales surgidas de la inconsciente revolución para convertirlas en factor de gobierno con el directorio. La discontinuidad política entre los tres periodos los separa más que la continuidad social y cultural los une. Las reformas descansan en la tradición para asimilar lo nuevo. No interrumpen la continuidad de un mismo espacio público para la acción política. Las revoluciones rompen la tradición política con un nuevo concepto de lo político, creyendo que así se libran del pasado sin saber que lo reproducen en su más profunda y lejana tendencia. Napoleón, heredero del Ancien Régime, no de Luis XVI. Tesis de Tocqueville. El motivo de que la Revolución Francesa siga siendo asunto interesante después de 200 años está más arraigado en el inconsciente colectivo del mito que en la conciencia de aquella que creó las causas del actual malestar europeo, manifestado en el escepticismo sobre la posibilidad de libertad política y democracia en el continente. El fracaso incontestable de todas las formas de Estado y de gobierno experimentadas hasta hoy en Europa contrasta con el relativo bienestar político de Suiza y los pueblos anglosajones. Aunque las clases dirigentes de los pueblos europeos no lo sepan con certeza, intuyen que algo que hoy les concierne debió de ocurrir en la Revolución Francesa, cuando todavía se utilizaban palabras, ideas, conceptos, nociones e instituciones políticas procedentes de ella. Ninguna persona culta puede admitir la estupidez de que los pueblos europeos sean refractarios por naturaleza congénita a la democracia política y que, incapaces de llegar a la fecunda síntesis de la libertad y la igualdad, solo tengan sensibilidad para las aspiraciones a la democracia social. En la pobre inteligencia política europea, no deja de sorprender que, habiendo sido la francesa una fracasada revolución política de la libertad, en lugar de haberse preocupado de conocer las causas de ese fracaso, insista en reverdecerlas y modernizarlas con diputaciones sin mandato imperativo, parlamentarismo sin separación de poderes, dictaduras de terror centralista, intervencionismos jacobinos, federalismos girondinos y sangrientas utopías babouvistes de Babeuf, hasta terminar repitiendo tras la Guerra Mundial la fórmula del directorio para convertir la representación de sí misma en una casta reproductora de la razón de Estado, con aquella mentira perpetua donde se fraguó la clase política mediante el pacto de finanzas con el poder público. La gran crisis actual lo demuestra.